Y pues ya estamos por acá en nuestra clase 22, nuestra sesión número 22, desde que empezó este semestre. Y bueno, pues hoy vamos a hacer este ejemplo que a primeras luces nos parece bastante raro. Ahora, ya nos permite identificar que pues en muchas construcciones existen más bien condiciones de ortogonalidad. Porque alguien me va a decir, profesor, pues es que siempre analizamos vigas aisladas, ¿no? Y pues yo lo que veo en un edificio pues es de que no hay ninguna viga aislada, sino que más bien existe una cierta continuidad entre los diferentes niveles de la estructura. Y bueno, pues eso hace incluso que puede ser que alguien se ponga ahí de creativo y tenga un volado, pero yo lo que alcanzo a ver en los edificios reales, pues es de que las personas están conviviendo en diferentes crujillas a diferentes alturas de un mismo edificio. Bueno, pero también lo que alcanzamos a ver es de que las vigas o los elementos horizontales, también las losas, tienen una interacción con los elementos verticales, con las columnas. Entonces, más bien como que ahí yo lo que alcanzo a ver es una cuadrícula. Nunca, nos va a decir, yo nunca he visto pues una viga aislada, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir dando pasos. El día de hoy vamos a dar nuestro último paso previo para poder analizar tal vez una viga que ya forme parte de una estructura más grande. Y para eso esa viga que forma parte de una estructura más grande, pues que por ahí yo te he platicado que la vamos a hacer como una viga doblemente empotrada. Lo último que nos hace falta de nuestro curso para entender esa viga doblemente empotrada es lo que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente yo creo que con ese orden de ideas pues no nos es tan difícil imaginarnos una cruceta, un cruce de elementos verticales con elementos horizontales. Es decir, ahí lo que estamos alcanzando a ver en la pantalla puede ser que sea un pequeño tramo de una columna que está recibiendo una fuerza lateral. Y bueno, pues ya eso nos va a dar pie a entender varias cosas. Ahora, parecería, te digo, que es un ejemplo raro, ¿no? Y este ejemplo raro, pues hay que buscar la forma de simplificarlo. Así lo hemos hecho en otras ocasiones. Ya ves que un problema difícil, pues buscamos cómo hacerlo fácil. Entonces, pues lo primero que podríamos hacer sería dibujar nuestra viga y tal vez debajo de ella nuestros apoyos, los mismos que tenemos en la parte de arriba. Nada más que ahora en lugar de que tengamos volumen, pues ahora nada más tenemos una sola línea. Y decimos, ahí está nuestra viga. Híjole, ¿y cómo le podemos hacer para, en lugar de escribir esas cargas horizontales, escribir ese mismo efecto, pero sobre la viga? Ahora, yo creo que lo que nos podría ayudar sería tratar de identificar cómo se va a deformar la viga. Ahora, a ver, vamos a ver si nos seguimos, ¿sale? Yo te hago un dibujo y tú me dices si se ve lógico. ¿Estás de acuerdo que la carga de arriba lo que va a intentar hacer va a ser sacarla de su sitio, a la viga original, y la va a deformar un poco hacia la derecha? Y en cambio la carga de abajo la va a deformar un poco hacia la izquierda, es decir, la va a someter a una pequeño giro. Y eso significa que para que eso gire, probablemente el costado izquierdo se tenga que levantar un poco y genere una superficie inclinada. Es más, vamos a borrarla y de una vez la voy a colocar aquí al lado, pero con su estructura deformada. Vamos a hacerle un pequeño truco, aprovechando que tenemos un pizarrón digital. Eh, Voy a copiarla por completo y la voy a tratar de dibujar deformada aquí al lado, pero para eso la voy a dibujar de color gris para que no me quite atención, ¿sale? Ahí está la misma efecto, la misma viga, pero de color gris. Ahora, si nosotros nos quisiéramos imaginar qué le va a pasar a la viga, probablemente la parte de arriba se va a deformar un poquito a la derecha, la parte de abajo se va a deformar un poquito a la izquierda. Y eso va a significar que tal vez el brazo a la izquierda se levante un poco, mientras que el brazo de la derecha probablemente haga lo contrario. ¿Cómo ves? Esa viga ante ese par de fuerzas que está actuando en la parte superior, arriba y abajo, bueno, pues te va a generar una deformada tal vez de esa forma. Yo creo que no es tan difícil que nos lo imaginemos de esa forma. Ok, ahora, ese mismo efecto, vamos a ver si me deja pegar. No, no me dejo. Bueno, ese mismo efecto lo podría yo simplificar un poco si aquí abajito lo pego otra vez en grises y ahora
te digo que ese mismo efecto lo genera un momento. Vamos a ver si nos creemos, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de tener ese par de fuerzas puntuales, al centro de la viga yo le considero un momento? Una flecha que ahora no significa carga, sino que significa momento. Ah, pues yo creo que me va a dar el mismo efecto que por ahí te acababa de dibujar en color rojo, que una parte de la viga se va a levantar, otra parte de la viga se va a intentar hundir y los brazos verticales van a girar un poco. Entonces, mira, por ahí estás viendo el efecto que da lo mismo. Entonces, si hasta este momento nos venimos siguiendo y nos creemos, bueno, pues eso significa que la viga original en la parte de abajo yo la puedo eh, simplificar colocándole un momento aplicado en un punto. Y este momento va a tener la característica de valer el efecto de las fuerzas horizontales. Ah, bueno, creo que lo único que me está haciendo falta para poder hacerlo es considerarle una cierta distancia entre el eje de la viga y donde están aplicándose ese par de fuerzas. Ahora fíjate, se llama par de fuerzas. Voy a ponerle por aquí una distancia eh, de 40 centímetros, 0.40 metros, 0.40 metros. Ok, ahí está. Ahí están mis distancias. Ahora, yo te decía que es un par de fuerzas, pues porque son dos que están actuando de forma distinta, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Como son dos, por eso se le llama momento par. Momento par. Es una situación un poco común en algunas maquinarias, ese efecto de dos fuerzas actuando en sentido contrario, y usualmente las maquinarias generan giro. Tal vez en el tema de ingeniería civil o de construcción no es tan común, pero mira, resulta que yo podría calcular este momento, o el que estás viendo en la parte de abajo de la pantalla, lo podríamos calcular como el momento aplicado en este punto. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle en el punto C. ¿Sale? El momento aplicado en C, resulta que yo lo puedo calcular como la fuerza de arriba, que son 600 kilogramos, aplicados a una distancia de 40 centímetros o de punto 40 metros. Ahora, esos 600 kilos por 40 centímetros me van a provocar un giro horario, un giro positivo. Y el efecto de la carga de abajo, pues es también lo mismo, ¿no? También 600 kilos multiplicados por una distancia de 0.40 metros. Bueno, también me va a provocar un giro horario, un giro positivo. Entonces los puedo sumar. Si yo multiplico 600 por punto 4, me da una cantidad o un momento en C de 240 kilogramos punto metro más otros 240 kilogramos punto metro. Y resulta que el momento en C lo podemos estimar como 480 kilogramos punto metro. Bueno, déjame hacerle un poquito zoom. Yo creo que las figuras de arriba, perdón, las figuras laterales, pues voy a mover tantito. Voy a mover tantito para allá, para poder también desplazar mi viga original un poco y desplazar mi viga simplificada otro poco. Ahí está. Bueno, ahora, ¿por qué quería calcular ese momento aplicado en el punto C? Ah, pues porque mi viga original, digamos que la puedo intercambiar o la puedo simplificar a una viga más simple, que nada más tiene un momento aplicado, que vale en ese sitio 480, 480 kilogramos punto metro. Es un momento aplicado. Ahora, parecería que es un problema raro, pero a pesar de que es raro y de que con esa intención te lo estoy mostrando el día de hoy, pues yo creo que sí lo podemos resolver. Para eso vamos a identificar primero nuestras reacciones. Alcanzamos a ver que hay una reacción en A, una reacción AY, y alcanzamos a ver que hay una reacción AX, y que también hay una reacción, una respuesta del sistema en BY. Ok, ahí tenemos nuestras tres reacciones. Voy a ponerle por aquí una línea. Y resulta que si nosotros calculamos las reacciones como siempre lo hemos hecho, haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio,
pues nos damos cuenta que podemos encontrar las reacciones. A pesar de que es un problema raro, podemos hacer lo que siempre hemos hecho. Sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Probablemente alguien me diga, ah, caray, profesor, pero es que usted modificó el problema. El de arriba no es lo mismo que el de abajo. Porque arriba yo veo que hay una fuerza horizontal y otra fuerza horizontal. Bueno, si quieres vamos a tomar en cuenta esas fuerzas. Y si tomamos en cuenta esas fuerzas, pues resulta que yo voy a tener un 600 positivo menos 600 negativo. Y la otra fuerza que alcanzo a ver en mi problema, ya sea que la vea abajo o la vea arriba, es la reacción a X. Ah, bueno, pues la reacción a X más a X. Y resulta que todo esto quiero que valga 0. Bueno, pues los 600 y los 600 se simplifican y me queda que AX es igual a 0, lo cual lo podía ver en el esquema de abajo, ¿no? Era un poquito franco el que no tengo una fuerza en X, entonces pues puedo identificar que no va a haber reacción en X. Ya está. Ahí tengo mi primer reacción. Ahora, haciendo uso de lo que ya sé es sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, pues me le quedo viendo al problema, incluso al simplificado, y las reacciones que hay, o las fuerzas que están actuando en el eje de las Y, una va hacia arriba y se llama AY, y otra se llama BY, y ya no hay nada más. Entonces lo que me dice mi expresión es, si tienes poquitas fuerzas o muchas, no importa, tienes que igualarlas a 0, porque no queremos que se muevan, queremos que se queden estáticas. Y alguien ante esa expresión podría tener la gran tentación de decir, ah, pues las dos valen 0, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque imagínate, vamos a suponer que vamos a suponer que tú vas en el microbús, en un microbús o en el metro, y de repente el metrobús o el metro o el trolebús, lo que sea, se frena. Bueno, pues al momento de frenarse, resulta que tú sientes una fuerza que te avienta hacia donde se estaba moviendo el, el, el medio de transporte. Y eso significa que vas a generar un momento. Y eso significa que tu pierna, la que va del lado donde se estaba moviendo, va a recibir más fuerza y que va a generar un impulso mayor sobre el terreno. Y lo haces para que no te caigas. Pero del otro lado, resulta que la otra pierna como que hasta se levanta un poquito. Entonces, es un poquito parecido a lo que tenemos aquí. Tenemos un momento que está girando de forma horaria o en el sentido de las manecillas del reloj, y eso va a significar que la reacción B va a resistir un empuje, un aplastamiento, el apoyo B. En cambio, el apoyo A como que se va a jalar, pero eso, a pesar de que no hay fuerza sobre el eje de las Y, implica que el momento sí te va a generar fuerzas. Bueno, déjame borrarlo, ya nos acordamos de cuando andábamos en los micros, ¿no? Bueno, ok. Ahora, si yo quiero calcular estas reacciones, lo que usualmente hacemos es de que hacemos una sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en B. Voy a hacer esa sumatoria de momentos en A. Y si me apoyo en el punto A, pues resulta que las fuerzas AX y AY se anulan porque pasan por el punto. Pero la reacción BY no. La reacción BY resulta que me va a provocar un giro antihorario, y si yo multiplico fuerza por distancia, voy a ponerle ahí menos BY, ahora por una distancia, híjole, se me olvidó, que era de 4 metros los primeros y 4 metros los segundos. Mira, ahí en la parte de arriba lo alcanzas a ver. En total tenemos 8 metros. Ahí está. Entonces BY está a 8 metros del apoyo A. Pero si yo estoy haciendo una sumatoria de momentos, pues habrá que incluir el momento aplicado en el punto C. ¿Por qué? Pues porque así es la sumatoria de momentos, ¿no? Si me das cuenta que vamos a decir, vamos a hacer una fiesta para todos los alumnos del grupo. Bueno, pues entonces hay que invitar a todos los alumnos del grupo. Si aquí hacemos una sumatoria de momentos, pues hay que incluir el momento. Entonces, si incluyo ese momento, que vale 480 kilogramos punto metro, pues ahora sí estoy cumpliendo con todos los momentos que existen en esa viga. Y resulta que de ahí yo puedo despejar, puedo mandar a la BY del otro lado, ahora me queda positiva, BY por 8 metros es igual a 480 kilogramos punto metro. Despejo a la BY y me queda que BY es 480 entre 8. Y eso me da una reacción BY de 60 kilogramos. Probablemente alguien me diga, pues no es mucho, no es mucho, pero es valor. Ahora, si ya tengo esa expresión,
pues entonces la puedo sustituir en una inconclusa que se había quedado más arriba, si quieres le podemos bautizar como expresión 1. Y bueno, le podemos decir a nuestro lector, mira, te voy a sustituir en la expresión 1, y resulta que ahora tengo una AY que va hacia arriba, tengo una BY, bueno, por lo menos así la imaginé, tengo una BY que vale más 60 kilogramos, y que eso es igual a 0. Pues a la hora que yo despeje mi expresión, me va a quedar que Y es igual a menos 60 kilogramos. ¿Y qué significa este valor negativo? Pues que en realidad AY va hacia abajo. No va hacia arriba, sino va hacia abajo. Ok, una pregunta. En este problema raro, ¿hasta ahí vamos bien o ya nos perdimos? Pues las dos, pero ahí vamos, profe. Bueno. Ahí vamos por 2, porque más o menos. Más o menos. Ok. Fíjense que si ya encontramos las reacciones, pues ya podríamos desarrollar un problema normal, ¿no? Como los que hemos venido haciendo. De repente eso de la palabra normal como que nos genera mucho conflicto. No sé si, ojalá y algún día tengan la oportunidad de ver una serie que se llama Merly. Y de repente el protagonista le dice, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Según quién? ¿Normal según la sociedad? ¿O normal según yo? ¿O normal según los extraterrestres? La palabra normal tiene muchas implicaciones. Pero bueno, ya podríamos hacer nosotros un ejemplo normal. ¿Por qué? Pues porque ya podríamos nosotros calcular nuestro diagrama de fuerza cortante, y nuestro diagrama de momento flector. Es lo que nos interesa el día de hoy, de este problema. Vamos a hacer dos problemas, pero de este nos interesan estos dos gráficas. Las siguientes las vamos a dibujar aunque no encontremos valores numéricos, ¿no? Okay. Ahora, mira, lo que normalmente hacemos ya que encontramos las reacciones es que nos vamos a dibujar el diagrama de fuerza cortante. Y ese diagrama de fuerza cortante, usualmente como lo empezamos, es con la reacción. Casi siempre, ya lo dibujo aquí al ladito, casi siempre nosotros tenemos una serie de cargas. Y para dibujar el diagrama de fuerza cortante, pues, subimos lo que se llama la reacción a Y. Después nos mantenemos constantes, bajamos una carga, bajamos la otra, y al final subimos la reacción BY. Es lo que usualmente hacemos. Pues entonces en esta ocasión también lo podemos hacer. Nada más que la reacción a Y es negativa. Y eso significa pues, que en lugar de subir hay que bajar. Vamos a bajar hasta un valor de menos 60 kilogramos. Y resulta que después de esa carga, o después de esa reacción, no hay nada en la viga. No hay ni carga hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, pues, puedo asegurar que ese valor se va a mantener constante. Va a mantenerse ahí constante. Después llegamos a un punto C en donde nos encontramos un momento. Pero, ¿te acuerdas de que este diagrama que estoy dibujando en azul es el diagrama de fuerza cortante? Entonces, si yo me encuentro un momento, pues no le hago caso porque estoy haciendo mi diagrama de fuerza cortante. Y en ese diagrama de fuerza cortante dibujo las fuerzas. Si tuviera una fuerza vertical, pues entonces eso me generaría una cierta caída. Pero no es eso. Yo lo que tengo es un momento. Entonces no le va a hacer nada. Entonces puedo seguir considerando que el resto de la viga no tiene acción de fuerzas. Por eso me voy a mantener constante hasta el final. Porque estoy dibujando fuerza cortante. Ahí está. Y llego hasta el final. Y al final resulta que llego con un valor de menos 60 kilogramos. Y resulta que al final me voy a encontrar una reacción que vale 60 kilogramos. Y va a llevar el valor otra vez al equilibrio o al cero. Al inicio y al final no puedo tener un valor que no sea cero porque no hay viga. Ya está. Ok, ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Ahora, nosotros lo que hemos venido haciendo, y yo creo que hemos hecho ejercicios mucho más difíciles, lo que hemos venido haciendo es de que después calculamos el área. Calculamos el área del diagrama de fuerza cortante para dibujar nuestro diagrama de momentos. Ahora, aquí en esta zona va a pasar algo, porque ahí hay un momento.
Entonces, por eso me conviene nada más calcular el área hasta la mitad de la longitud. En este caso va a ser muy sencillo. Si yo quiero calcular el área que llega de fuerza cortante hasta la mitad de la viga, pues necesito multiplicar 60 kilogramos por una longitud de 4 metros. Y si lo hago, pues me da 60 por 4. Ahí me dio 240. Bueno, entonces por aquí le voy a anotar que tengo un área de 240 kilogramos punto metro. Ahora, es un área negativa, lo cual significa que mi diagrama de momentos va a empezar a ir bajando, bajando, bajando. Ahora, al inicio mide lo mismo que en la parte media y mide lo mismo que al final, lo cual significa que el descenso va a ser a una velocidad constante. No se va a acelerar, no va a ser una curva, sino más bien va a ser una línea, perdón, el pleonasmo, una lineal. Una lineal. Ok. Y vamos a bajar hasta un valor de menos 240 kilogramos punto metro. Y en ese punto, resulta que el diagrama se encuentra con un momento y ese momento va a ser positivo porque gira en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en ese punto se va a dar un salto, un pequeño salto, que lo va a llevar hasta un valor positivo de menos 240 más 480, de ahora más 240 positivo. ¿Sí? Dicho de otra forma, a ver si lo puedo anotar en color naranjita. Dicho de otra forma, aquí este ascenso es lo que vale 480, que es el momento aplicado en ese punto. Bueno, ahora, a partir de ese sitio, resulta que va a empezar a bajar el resto del diagrama de cortante. Y esa nueva área, pues también vale 4 por 60, otros 240 kilogramos punto metro de área, ¿no? Ok. Y entonces, como es negativa, va a empezar a bajar y bajar y bajar y bajar hasta que llegue un valor de cero. Ahora, en algunas otras ocasiones, las otras clases, digamos 22, en algunas otras clases, yo te he dicho que por el tipo de apoyo que hemos venido manejando hasta ahorita, eso genera un momento cero en el diagrama de momentos. Yo creo que va a ser de las últimas clases en las que nos pase eso. Ya en las siguientes ya no vamos a tener momento cero, pero esta va a ser, hay que disfrutarla, de las últimas en las que nos pase esto. Bueno, entonces al inicio tenemos momento cero, al final tenemos momento cero. Ahora, no lo voy a hacer de forma numérica, pero sí me gustaría tal vez que vieras el concepto de deformada o de pendiente. Por ahí nosotros lo hemos hecho de ejercicios un poquito más difíciles. Hemos calculado la pendiente. Y para eso, pues encontramos el área del diagrama de arriba. Nada más que en esta ocasión, pues nos va a dar un poquito raro, porque es un problema raro. Entonces, la siguiente gráfica sería pendiente por ahí. Y lo que me interesa que veas es de que si esa viga se deforma, la que tenemos hasta arriba, si esa viga se deforma, primero va a subir. Entonces, su deformada, déjame te la dibujo de color verde en la original, su deformada se va a ir un poquito hacia arriba y luego se va a estabilizar y luego va a bajar. Entonces, sus ángulos iniciales son positivos o su pendiente inicial es positiva. Y a partir de ahí va a empezar a bajar el valor de la pendiente hasta que llegue a un valor cero o estable. Te la dibujo por acá también. O sea, lo que va a hacer la viga es de que primero va a subir, luego va a bajar, o lo hará subir. Entonces, si yo quisiera graficar cuánto mide el ángulo, pues el primero es positivo y es grande. Luego voy a encontrar ángulos más pequeñitos hasta que llegue el momento en el que se vuelva cero. Y ese momento en el que se vuelve cero, ya lo tienes ahí. Después va a empezar a tomar valores negativos hasta que en la parte del medio va a tener un valor negativo máximo. Ok, pues te lo dibujo. Pues entonces va a empezar a tener valores positivos, luego negativos, hasta que llegue un negativo máximo. Y a partir de ese punto, los negativos van a empezar a ser cada vez más pequeños
hasta que otra vuelta se vuelva positivo. Mira, en la parte de la derecha lo vas a ver. Son negativos más pequeños hasta que se vuelve cero. Y después empieza a crecer otra vuelta a valores positivos. Y al final tengo un valor positivo lo más grande posible. No me gustó cómo quedó mi gráfica aquí. La voy a borrar. La voy a volver a hacer. Ahí está mi gráfica. Ya ves que la gráfica dependiente a veces es un poco difícil de imaginárnosla, ¿no? Pero yo creo que la gráfica de flecha es mucho más fácil de imaginarla. Ahora, como te habrás dado cuenta, pues resulta que cerca de los apoyos o en los apoyos, la flecha vale cero. La flecha vale cero para este tipo de apoyos y que lo que hace es de que primero sube el área positiva del diagrama anterior. Y si primero sube el área positiva, pues va a subir primero mucho, luego se estabiliza, después va a empezar a bajar, primero poquito, luego mucho. Luego sigue bajando, primero mucho, luego poquito, y después va a empezar a subir, primero poco y luego mucho. Y ahí está mi diagrama de flecha. Te digo, no me interesa tal vez para este problema que lo calculemos, porque es un problema raro y que en realidad lo que más me interesa que tú alcances a ver es este efecto, el diagrama que genera en la curva de momentos. ¿Por qué me interesa? Porque pues a veces no es común, no es común. Mira, de lo que yo te platicaba hace algunos minutos, déjame volver a dibujártelo. Lo común en nuestros diagramas que hemos venido haciendo es de que tal vez nuestra viga original tenga una carga puntual y eso significa que en el diagrama de cortantes baja esa carga puntual y ya se nos hizo hasta común, ¿no? Ver ese diagrama de fuerza cortante. Pero pongamos, hoy lo que tenemos es de que tenemos una viga con un momento aplicado. ¿Y eso qué significa? Pues que tal vez nuestro diagrama de cortantes permanezca constante, pero donde vamos a ver el salto va a ser en el diagrama de momentos. Ahí, precisamente debajo del momento, ahí vamos a ver un salto en el diagrama de momentos. Ahora, en otras ocasiones, no nos llamó la atención que esta fuerza provocara esta caída en el diagrama de cortantes. Entonces, no tiene que llamarnos también mucho la atención que este momento provoque el ascenso en el diagrama de momentos. Eso era lo que me interesaba de este problema. Sé que es un poquito raro, sí, eso sí lo sé, pero persigue un objetivo específico. Persigue el objetivo, que de una vez te lo platico, persigue el objetivo de que probablemente las vigas doblemente empotradas, yo te he dicho que tienen 6 reacciones, y esas 6 reacciones, una de ellas implica un momento. ¿Eso qué significa? Pues que esa viga que es doblemente empotrada, yo también la podría escribir, pongamos, como una viga empotrada, y del otro lado, sustituir el apoyo por una fuerza hacia arriba más un momento. Un momento como el que aplicamos hoy. Ese va a ser el truco que le vamos a hacer a las vigas doblemente empotradas para poder resolverlas. Pero necesito explicarte una última parte de la caja de los secretos. Una última parte, y con eso en la siguiente sesión ya vamos a poder resolver una viga doblemente empotrada. Bueno, ahora, una pregunta. Olvidémonos por lo menos ahorita de las doblemente empotradas. Y si yo me quedo hasta esta parte del dibujo, hasta esa pantalla, ¿cómo ves? ¿Sí queda claro por qué el momento sube de golpe? Yo ahí sí tuve dudas, profe. O sea, sí lo entendí, pero nada más de por qué sube, esa fue mi duda. ¿Porque va hacia la izquierda o porque va en sentido horario? O sea, este ascenso, Ajá. Ahí nada más, esa fue mi duda. ajá. Fíjate, nosotros cuando hacemos sumatoria de momentos, a veces le indicábamos a nuestro lector, le poníamos un simbolito así, ¿no? Eso significaba, giros horarios son positivos, giros antihorarios son negativos. Entonces, aquí subió desde un valor negativo, subió a un valor positivo. Es decir, puede tener un ascenso.
porque también tengo mi momento original es positivo, por eso se está yendo hacia arriba. Si el momento estuviera en el sentido contrario, pues no, pues bajaría. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, bueno, Yo vamos a tengo dejar. la de la pendiente. ¿Por qué queda como una especie de, no sé, como de ver? Ajá, te la remarco un poquito para ver si, mira, porque esta figura, pues sí, te digo, puede ser que nos cause un poquito de dudas, pero mira, al inicio tiene valores muy altos porque la viga original, lo voy a rayar un poquito la viga original al inicio, mira, tiene un ángulo o una pendiente fuerte. Después, esa pendiente se va haciendo más pequeñita hasta que alcanza un valor de 0. Déjame quitar la línea de la viga original. Ahí está. La quito. ¿Cuándo alcanza el valor de 0? Pues cuando ya deja de deformarse hacia arriba. Y eso pasa, mira, ahí está. Ya se hizo horizontal. Entonces, en el punto donde se hace horizontal, ahí corresponde este 0. Después lo que va a pasar es de que va a empezar, si te le quedas viendo a la deformada original, pues empieza a tomar valores negativos, ángulos negativos. Y eso es lo que te representa la parte de abajo de la B que nos decías. Hasta que otra vez se vuelve horizontal. Y esa otra vez horizontal, pues digamos que es el otro 0. Y a partir de ahí va a empezar a tomar valores ahora de pendiente positiva. Por eso, pues se termina generando la otra parte de la B. Ahora, es un poquito, a ver, vamos a ver, déjame salirme de este apunte. Me voy a salir de ese apunte. Vamos a ver si podemos identificar un ejemplo, pongamos, de otro día. Mira, aquí estamos, aquí me metí a la clase, me parece que de hace una semana, que hicimos una viga con carga triangular. Vamos a ver si lo podemos seguir. Aquí está. Mira, en la parte de arriba está la viga original. Yo creo que no es tan difícil imaginarnos, lo voy a sobreescribir un poco tosco, que esa viga se va a colgar más o menos así, así como lo acabo de hacer. Ahora, voy a tomar mi plumón naranja para ejemplificarte que primero, al inicio, tenemos ángulos negativos y ese ángulo negativo, a medida que va avanzando la viga, se va haciendo cada vez más pequeño hasta que llega a un valor 0. En cambio, del otro lado, va empezando a tener valores cada vez más positivos y cada vez más grandes. Por eso me da valores más grandes o positivos. ¿Cómo ves? Ese rayón sobre una viga que ya conocíamos, yo creo que nos permite entender la gráfica de pendiente, ¿no? Y ahora regresamos a nuestro ejemplo del día de hoy. Nuestro ejemplo del día de hoy está por aquí. Bueno, pues el ejemplo del día de hoy, yo les decía que por el momento lo que va a hacerle a esa viga es de que se va a mover un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Entonces, al inicio, tengo ángulos positivos, luego llego a un valor nulo, luego a una máxima pendiente negativa, y luego otra vez a un valor nulo, y al final tengo un ángulo positivo. ¿Cómo ves, compañera? O sea, sí, ya le vi. Ya, ahora sí. Me quedo Ok, más claro. bueno. Ahora, ese digamos que es nuestro problema difícil del día de hoy. Y ahorita pues, que hiciéramos otro problema un poco más sencillo, pero que nos va a también ayudar para alguna cosa. Vamos a hacer otro problemita. El otro problemita que yo les tengo planteados es este, ¿no? Eh, Alguien dirá, pues es un problema muy parecido al que hicimos la clase anterior. Muy, pero muy parecido. Pues sí, la realidad es de que sí es muy parecido. Pero hoy lo vamos a resolver un poquito distinto. Hoy te voy a pedir que lo hagamos con el método de superposición. Y eso ya lo sabemos hacer. ¿Qué va a significar eso? Que mi problema difícil lo voy a dividir en problemas más sencillos.
Ah, caray, tú me vas a decir, ah, caray, pero está copiando exactamente lo mismo. Ah, pero ahorita le voy a quitar información a los otros. Mira, mi primer viga, voy a dividir mi problema en varias vigas. Una de ellas solamente va a tener carga azul. Otra viga solamente va a tener carga verde. Y otra viga solamente va a tener la carga puntual. Entonces, por eso, digamos que a partir de una misma viga que era un poco difícil, la vamos a resolver utilizando el principio de superposición como la suma de estos tres efectos. Ahora, para que eso lo pueda entender alguien que no ha venido a la clase, bueno, le vamos a decir que nuestra viga original va a ser igual a la suma de una viga con una carga azul más la suma de una viga con una carga verde más la suma de una viga con una carga puntual. Ok, pues ahí va nuestro problema. Les voy a pedir que se imaginen, que esta viga está hecha a partir vamos a hacerla de madera, ¿sale? Vamos a hacerla de madera, una cierta sección de madera, y vamos a considerar que las dimensiones de esta viga son vamos a considerarle aquí 20 centímetros de madera por 40 centímetros. 20 por 40. Bueno, pues con esas dimensiones nosotros podríamos estimar a su vez su área. En este caso voy a tener un área de 20 por 40, me da de 800 centímetros cuadrados. Si yo la multiplico por un metro de fondo, que yo creo que eso ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, un metro de fondo, pues voy a poder sacar el peso propio de la viga, ¿no? Fíjate, por un metro de fondo significa multiplicarla por 100 centímetros, pues resulta que voy a tener ahora un volumen de 80,000 centímetros al cubo. Yo puedo, pues digamos, recurrir a algún libro para tratar de encontrar el peso volumétrico o la densidad de la madera. Apelo a que ustedes más o menos ya tienen alguna idea de eso. Y vamos a considerar, ¿cuánto será la densidad de la madera? A ver si le suena algún valor. Fíjense, les pongo a ver si nos ayudan estos. La densidad del acero es de 7.85 gramos por cada centímetro cúbico. El acero. La densidad del concreto es 2.4 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Cómo ven? ¿La madera es más pesada o más ligera? Más ligera, ¿no? Ok, entonces vámonos hacia abajo, ¿no? Pongamos la densidad de una arcilla, o sea, de un suelo, blando, es de 1.3 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Cómo ven? ¿Más abajo o más arriba? Fíjense, la densidad del agua es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. La densidad, pongamos, de una gasolina es algo así como 0.8 gramos por cada centímetro cúbico. Las gasolinas se evaporan en condiciones ambientales, entonces por eso pesan menos que el agua, ¿no? Bueno, más bien, como pesan menos que el agua, son más volátiles. El agua, pues también se evapora a temperatura ambiente, después de mucho tiempo, pero sí se evapora. Una pregunta, ¿la madera pesa más que el agua o menos? Debe pesar menos, ¿no? ¿El agua? No, es más. Usualmente pesa menos, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Jackie Rose, es la del Titanic, usualmente la madera flota en el agua. No todas las maderas, pero muchas maderas flotan en el agua. Entonces, por eso le podríamos nosotros considerar, pues tal vez una densidad de 0.9
gramos por cada centímetro cúbico. Depende de la madera, ¿no? Pero bueno, ya si consideramos ese valor, pues nosotros podríamos despejar de la densidad, que es masa entre volumen, el valor de la masa. Masa va a ser igual a densidad por volumen. En este caso, voy a tener 0.9 gramos por cada centímetro cúbico. Voy a multiplicarlo por 80,000 centímetros al cubo, y eso me va a dar lo que tiene de masa, 1 metro de viga, que sería en este caso algo así como 72,000 gramos en 1 metro de viga. Ok, esos 72,000 gramos también los puedo escribir como 72 kilos. 72 kilogramos 1 metro de viga. Y ya con eso ya tengo el peso propio. Entonces ya puedo modificar mi problema y decir, mira, el peso en azul, que yo lo había puesto como peso propio, vale de 72 kilogramos por cada metro. Ok. Bueno, entonces ya tengo mi problema para resolver. Un problema que tiene una carga azul de 72 kilogramos por cada metro, una carga externa, porque pues alguien puso ahí algún peso que pesa 500 kilogramos por metro, y una carga puntual de 1,200 kilos. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. Yo creo que sí lo podemos resolver. Incluso lo podemos resolver casi sin, a mano, ¿no? Sin sacar, sin ir anotando los valores. Mira, te voy a anotar aquí las gráficas de esfuerzo, de fuerza cortante para cada una de esas vigas. Y lo bueno del problema, del método de superposición, es de que puedo sumar los efectos de las 3 vigas parciales para encontrar el efecto de la viga total. Mira, si yo multiplico para el primer caso 72 kilos por 1.3 metros, pues resulta que me va a dar 93.6 kilos. Eso es lo que vale la reacción hacia arriba, la reacción A de ese empotre. 93 kilos. Y voy a subir, por eso, mi diagrama de cortante hasta un valor de 93.6 kilogramos. Y a partir de ese sitio, lo que va a empezar a hacer mi diagrama es de que va a empezar a bajar, hasta llegar a un valor de 0. ¿A qué razón baja? Pues por la carga azul, la carga de 72 kilogramos por cada metro. El primer metro baja 72 unidades, y bueno, lo que le reste pues va a llegarlo hasta el 0. Es decir, dicho de otra forma, toda la carga azul pesa 93.6 kilos. Entonces, si empieza mi diagrama en esa reacción de 93.6 kilos, pues va a bajar hasta el 0. Bueno, ahora, la siguiente viga, pues digamos que voy a multiplicar 500 por 0.7, me va a dar una reacción un poco más fuerte, ¿no? Una reacción de 350 kilos. Y a partir de ahí va a empezar a bajar mientras haya carga. Y va a bajar exactamente la carga, ¿no? Es decir, que voy a llegar a un 0, y a partir de ahí ya no hay nada que agregar. Entonces, pues ya se estabiliza. Y la última viga, pues resulta que tiene que tener hacia arriba, voy a borrar esta cantidad para que me dé más espacio, tiene que tener hacia arriba la reacción de la carga. Quiere decir que va a subir hasta un valor de 1,200 kilos, y se va a permanecer constante, porque no hay nada, hasta que se encuentre la carga, donde va a bajar hasta un valor de 0. Y entonces, pues ahí tengo mi tercer diagrama de fuerza cortante. Ahí está. Mis 3 diagramas para cada uno de los eventos aislados. Ahora, así como encontré mis diagramas de fuerza cortante, puedo encontrar también mis diagramas de momento flector para estas vigas aisladas empotradas. Ahora, esos diagramas de momento flector, pues en los 3 casos resulta que vamos a tener momentos negativos para empezar. ¿Por qué? ¿Por qué momentos negativos? Pues porque la carga intenta que la viga se caiga o que gire. Eso es lo que intenta la carga en los tres efectos. Entonces, la reacción tiene que ir en el sentido contrario, tiene que ir hacia arriba. Quiere decir que la reacción va a ser, el momento de empotre en A va a ser antihorario, el momento de empotre en A de la segunda viga también va a ser antihorario,
y el momento de empotre en A de la tercera viga también va a ser antihorario. Entonces siempre voy a tener valores negativos. Y precisamente algo sencillo en esta ocasión es de que ese valor negativo lo puedo encontrar con el área del diagrama de arriba. ¿Cómo le puedo hacer para encontrar el área del diagrama de arriba? Pues base por altura entre 2. 1.3 por 93.6 entre 2 y me va a dar un área de 60, que lo voy a anotar, área igual a 60.84. Entonces yo voy a empezar mi diagrama de momento con un valor negativo de menos 60.84. ¿Por qué negativo? Perdón, otra vez. Porque la reacción tiene que ser antihoraria, porque si no se cae la viga. Por eso ese momento tiene que ser negativo. Ahora, ¿qué va a pasar con ese momento si me le quedo viendo la gráfica de arriba? Pues primero va a empezar a subir valores positivos grandes, luego medianos y luego prácticamente nulos. Entonces, primero voy a subir mucho, luego poco y luego casi nada, pero voy a dibujar una curva. Ahí está mi diagrama de momento flector para esta viga. Voy a llegar al final a un valor de 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Pues porque al final si hay vacío o si hay aire, pues resulta que el aire no me va a ayudar a cargar, ¿no? Entonces tiene que llegar a un valor de 0. Ya está. Ahora, algo similar voy a hacer para la segunda viga. Fíjate que el área del diagrama de cortante me va a dar el valor de momento, que también va a ser negativo, ¿no? Y en este caso, para calcular el área de ese triángulo, voy a multiplicar 0.7 de base por 350 de altura entre 2. Y ese valor nos da de 122, área igual a 122.5. Pues entonces empiezo mi diagrama de momentos con un valor que vale 122.5 y a partir de ahí primero subo incrementos grandes, es decir, primero pendiente fuerte y luego pendiente pequeñita, hasta llegar a 0, hasta llegar al área del diagrama de cortantes. Entonces, fíjate, pues primero ahí tengo mi diagrama hasta que llegue a 0. Okay. Y el tercer diagrama pues es una historia similar, nada más que más sencilla, porque el área de un rectángulo es más sencilla. En este caso voy a tener una base que mide 1 metro por 1200 de alto. Pues voy a empezar con un valor de 1200, ¿no? 1200, y a partir de ese sitio, pues resulta que siempre los incrementos de área miden lo mismo. Como miden lo mismo, pues va a ir subiendo a la misma velocidad de incremento. Es decir, va a ser una línea recta o lineal. Hasta 0. Ahí está. Ahora, si te le quedas viendo un poquito a los números, parece como que nuestras gráficas están fuera de escala, ¿no? Ese 1200 como que está muy grande o haría que más bien este diagrama fuera un poquito más pequeño, ¿no? Hasta un valor de 122. Inclusive, bueno, aquí va a decir, pues no es el texto indica el valor del gráfico, ¿no? Pero pues inclusive yo creo que deberíamos de manejar una cierta relación de escala. Ahí está. Igual, un poquito parecido pasa con los diagramas de arriba. Ahí está. Bueno, ahí ya tiene un poquito más de forma, ¿no? Ok. Una pregunta. ¿En qué se trabaron? Profe, entonces son negativos por el tipo de momento que tienen en las gráficas de momento flector. A ver, otra vez, como que no te escuché muy bien. ¿Por qué eran negativas las gráficas de momento flector? Ya. Porque mira, resulta que esas vigas, cualquiera de las tres, resulta que están empotradas del lado izquierdo. Y ya sea que tengas una fuerza distribuida o tengas una fuerza puntual, pues esas fuerzas van a intentar derrumbar a la viga o hacerla que se cuelgue con un sentido horario.
Eso es lo que quieren hacer las fuerzas. En cambio, la reacción o el momento reactivo, pues tiene que ser al contrario. Y de eso se va a encargar el empotre, ¿no? De que no le gane y de que no se caiga. Entonces, el empotre tiene que generar una reacción en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, hace algún momento le decía a tu compañero que normalmente cuando nosotros expresamos sumatoria de momentos, ponemos un simbolito al lado que significa que es positivo horario. Si te das cuenta, este que acabo de dibujar, pues es negativo, ¿no? Va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por eso empiezan cada una de esas gráficas con un valor negativo. Porque este empotre, ese empotre que vemos en la parte de arriba, pues tiene que generar un momento en contra de las manecillas del reloj para que no se caiga la viga. ¿Cómo ves? Gracias. Va. Ok. No sé si se trabaron en alguna otra cosa de lo que llevamos hasta ahorita. Bueno, fíjense que nosotros podríamos seguir nuestro problema ahora dibujando las pendientes, ¿no? Ahora dibujando las pendientes. Entonces voy a dibujar unas líneas por aquí que nos sirvan de referencia para dibujar cada una de EI por Y. Entonces ahí tenemos una línea verde, acá tenemos otra línea verde, y híjole, me quedo un poquito abajo. La que sigue me queda un poquito abajo. No. Ahí están nuestras líneas verdes para dibujar nuestros diagramas de pendiente. Mira, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esos diagramas de pendiente? Pues hay que recordar algo que ya habíamos hecho, pero luego se nos olvida, ¿no? Sobre todo si no hacemos ejercicios, se nos olvida. Mira, en alguna ocasión nosotros encontramos, o yo te había dado por ahí un apuntito, donde decíamos, mira, el área de un rectángulo pues es algo tan simple como A por B, la base por la altura. Pero si tengo yo un triángulo, pues resulta que voy a tomar esas mismas bases y alturas, A y B, pero ahora lo voy a tener un medio de A por B. Y digamos que es en una lineal. Pero si ahora tengo una parábola, y más bien un área exoparabólica, déjame, ahorita lo vuelvo a dibujar. Un área exoparabólica en una grado 2, pues resulta que ahora mi área va a ser igual a un tercio de A por B. Y si fuera otro grado más, pues ahora tendría una exoparábola de grado 3, pues entonces ahora tendría un cuarto de A por B. Entonces, la de arriba, digamos que es una X a la 0 o una constante, la siguiente sería una X a la 1 o una lineal, la siguiente sería una X cuadrática o una parábola cuadrática, y la que sigue sería una X al cubo, ¿no? Entonces, fíjate que lo que tenemos nosotros, pongamos en el área de momento de la primera viga, en la primera división, o sea, en esta, ahí creo que ya la subrayé, pues nosotros lo que ahí alcanzamos a ver es una exoparábola de grado 2. Es decir, como la que te estoy enmarcando en la parte derecha de la pantalla. Una exoparábola grado 2. Y si yo quisiera encontrar su área, pues tendría que multiplicar un tercio de la base por la altura. Vamos a sacar nuestra calculadora, vamos a sacarla por aquí. Ahí está nuestra calculadora. Y entonces, si yo quiero calcular el área roja, pues yo tendría que multiplicar un tercio de la base, es decir, de 1.30 por la altura de 60.84. Y en este caso, lo que nos está diciendo es de que el área del diagrama de momentos es un área que vale 26.36. Y con eso ya podríamos dibujar nuestra pendiente. Ahora, es importante que aquí pues nos identifiquemos qué es lo que le va a pasar a la viga. Esa viga de arriba, si se intenta deformar,
pues digamos que se va a colgar hacia el extremo libre. Eso significa que en el apoyo la pendiente vale 0. Y vamos a anotárselo. En el apoyo, la pendiente es igual a 0. Y a partir de ahí, primero va a crecer mucho al inicio y luego se va a estabilizar. Es decir, que va a llegar a un valor máximo de 26.36. Ahí está nuestra gráfica de pendientes. ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si lo están. No sé si estén de acuerdo conmigo que la máxima pendiente la va a tener al final. Déjame te la dibujo incluso, aunque sea de forma esquemática, la flecha. Al inicio no se deforma nada y a medida que va avanzando se va colgando cada vez más. Y eso significa que al inicio no tengo ángulo que medir, lo que me está representando el diagrama de arriba, pero a medida de que me voy alejando del apoyo, cada vez hay más ángulo que representar, y es lo que nos representa el 26 al final. Bueno, si le entendieron a esa primera, yo creo que va a ser mucho más sencillo entenderle a la segunda, ¿no? La segunda pasa una historia similar, nada más que esta segunda viga, digamos que solamente se va a colgar en la primera etapa, en la etapa cargada, y a partir de ahí se va a mantener con una inclinación constante. Ok, entonces eso significa que también tengo que calcular el área del diagrama de momentos. Nada más que esta área del diagrama de momentos, pues lo voy a hacer con la misma fórmula porque es una exoparábola cuadrática, es decir, un tercio de la multiplicación de la base por la altura. La base en esta ocasión mide 70 centímetros, 0.70, por una altura que mide 122.5. Ahí está. Y resulta que ahí ya tengo el área del diagrama de momentos. Se lo voy a escribir. Área igual a 58, perdón. 28.58. Y eso significa que durante estos 70 centímetros va a bajar esa cantidad. 28.58. Ahí está mi descenso, mi descenso, mi descenso. Primero mucho, luego poco, porque es el área que está cargada, digamos, en el diagrama de momentos. Y después resulta que ya no hay nada que agregar. Pues como ya no hay nada que agregar, simplemente me mantengo constante. Y llego al final a un valor de 28.58. Negativo, me parece. Sí, son negativos. Ok. Ahora, fíjate, vamos a quedarnos en esa pantalla. ¿Cómo le haríamos entonces ahora para calcular las flechas? Pues tenemos que encontrar el área del diagrama de pendiente. Pero para encontrar esas áreas, resulta, te lo vuelvo a escribir para que no se nos olvide, te lo vuelvo a escribir de este lado y para que lo alcancemos a ver. Mira, si yo tengo un triángulo, resulta que es un medio de A por B. Ahora, si yo tengo una área exoparabólica de grado 2, resulta que va a ser un tercio de A por B. Y ahora si tengo un área exoparabólica de grado 3, pues va a ser una cuarta parte de A por B. Pero tú me vas a decir, caray, pero nosotros no tenemos eso. Mira, te lo voy a poner de color naranja. Sino que yo lo que alcanzo a ver es de que si es de grado 3, pero yo tengo la parte gordita, la parte rellena de la parábola, grado 3. Pues entonces la parte rellena la podemos calcular como 3/4 de A por B. Porque estarás de acuerdo conmigo que la suma de 1/4 más 3/4 me da 4/4, ¿no? Eso nos lo explicaban en quebrados de la primaria, ¿no? Entonces, pues de esa forma podemos calcular el área del diagrama de pendientes. Vamos a hacerlo en la calculadora. Mira, resulta que voy a multiplicar 3/4 de la base, que mide 1.30, por la altura, que mide 26.36. Ahí estoy encontrando el área que vale 25.7. Bueno, pues esa va a ser mi flecha máxima para esa primer viga. Y igual a 25.70. ¿Por qué? Pues porque primero baja poquito
y luego baja cantidades más fuertes o se aumenta la velocidad de crecimiento. Vamos a hacer lo mismo para la siguiente gráfica, para la de al lado, ¿no? Fíjate que si yo quiero encontrar el área parabólica grado 3 del diagrama de pendientes, lo voy a anotar aquí, voy a anotar 3/4 de la multiplicación de la base por la altura. En esta ocasión la base mide 0.70 y la altura mide 28.58. Pues ahí tengo su área que vale 15.00. Pues entonces hasta ese punto mi diagrama de flecha va a tomar un valor, bueno, de 15.00. Hasta ese punto. Pero me hace falta el siguiente o la siguiente área, que sí hay que calcularla, ¿no? Ahora, lo más sencillo es de que es un rectángulo. En este caso voy a multiplicar la base, que mide 0.6 por una altura de 28.58. Y esa área nos da de 17.15, perdón. 17.15. Bueno, si lo sumo al valor anterior, pues entonces voy a encontrar la flecha máxima de la segunda viga, Y igual a 17 del rectángulo más 15 del área parabólica. 15 más 17.15 me da 32. 32.15. En este caso viene en kilogramos punto metro, ¿no? La otra también, kilogramos punto metro. Ok, ahí está. Ahí van los dos primeros, ¿no? Ahora, pues vamos a hacer el tercero. Vamos a hacer el tercero. El tercero como que viene en un grado menor. Entonces, si yo quiero calcular la gráfica de pendiente, la de teta por I, pues resulta que de igual forma empieza en 0, pero va a crecer primero valores muy grandes y luego valores muy pequeñitos. Pero es un triángulo, entonces el área de un triángulo es mucho más fácil de calcular. Primero valores grandes y luego pequeñitos, se estabiliza y a partir de ahí se va a ir recto. Bueno, el área del triángulo, vamos a escribirla en la calculadora, es base por altura entre 2. En este caso, 1 metro por una altura de 1200 entre 2. Bueno, pues vamos a tener un área que vale 600. Ese valor de 600, ya sé dónde ubicarlo en mi diagrama de pendientes. Y a partir de ahí ya no tengo nada que agregar, por lo cual se va a mantener constante con esos valores de 600. En este caso son 600 kilogramos metro cuadrado. Porque la gráfica anterior es una gráfica de kilogramos punto metro. Y la gráfica anterior está en kilogramos, ¿no? Entonces todo tiene una secuencia. Bueno, y ahora la pendiente, la flecha. La flecha empieza en 0 porque así está la viga original. En el apoyo no se puede deformar. Pero a partir del apoyo se va a empezar a colgar. Primero voy a sumar valores pequeños y luego valores más grandes. Entonces, eso me va a llevar a dibujar. Primero crece poco, luego más. Y a partir de ese sitio, nada más conserva el ángulo. Ok. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para calcular el área de este diagrama de pendientes? Bueno, pues me tengo que dar cuenta de qué grado es. Y me doy cuenta, pongamos que la gráfica de cortante es una gráfica de x a la 0. O sea, vamos incluso a vincularla, mira. X a la 0. La siguiente es un triángulo, es x a la 1 o lineal. Y la siguiente es x a la 2 o cuadrada. Ahora, ahí no aparece la fórmula para la parte rellena. Te la pongo, mira. Tú estarás de acuerdo conmigo que la parte gordita o la parte rellena de la parábola, pues la podría yo calcular para esta gráfica como 2/3 de A por B. Pues vamos a calcularlo. Entonces, lo que yo quiero calcular es el área del diagrama de pendiente. Pues vamos a hacerlo. Fíjate, 2 entre 3, 2/3 de la base que mide 1 metro por una altura que mide 600. Pues ya tengo el valor. Y resulta que ese valor o esa área
tiene un valor de 400, área igual a 400. Y eso me permite a su vez en la gráfica de flecha saber el valor hasta este punto. Es decir, EI por flecha es igual a 400 kilogramos punto metro al cubo. Hasta este punto. Pero me hace falta todavía un cachito, ¿no? Ese cachito que es un rectángulo. Bueno, pues esta área es más fácil de calcular, nada más como base por altura. En este caso, 0.3 por una altura de 600 me da un área de 180. Y esa área de 180 se lo voy a sumar a los 400 que ya tenía. Entonces, fíjate en la parte de abajo. 400 que ya llevaba más 180 me da 580. Entonces, mi EI por flecha máxima va a ser de 580 kilogramos sobre metro, no, kilogramos punto metro. Ahí está. Ahora, ¿qué ventaja voy a tener de esto? ¿Qué ventaja tengo? Alguien me va a decir, ay profesor, ya me desesperó. Usted dijo que íbamos a hacer un ejemplo más sencillo y en realidad parece que es un ejemplo más difícil. Bueno, la ventaja es de que el problema difícil, el que estás viendo al extremo izquierdo de tu pantalla, lo podemos resolver sumando los efectos de las tres vigas sencillas. Es decir, que nosotros probablemente no tengamos hasta este momento una configuración plenamente cierta de cómo se va a deformar la flecha al final, pero sabemos de que va a seguir una tendencia de caída. Y ahora, esta flecha de la viga completa, mi flecha máxima, explicada por E y por I, la puedo obtener sumando los valores de las vigas sencillas. Sumo estos tres valores, es decir, voy a sumar 25.70 más 32.15 más 580, y eso me va a dar la deformación o la flecha de la viga original. I por Y max va a ser igual, vamos a sumar 25.70 más 32.15 más 580. Resulta que me da de resultado 637.85 kilogramos punto metro cúbico. Es decir, ¿y no lo pudimos haber hecho de un solo golpe? Probablemente sí, pero indiscutiblemente iba a ser más difícil. Déjame te explico por qué. ¿Por qué te digo que iba a ser más difícil? Porque te pido que te vayas imaginando el diagrama de fuerza cortante. Mira, ¿qué pasaría con este diagrama de fuerza cortante? Pues voy a tener la reacción de los tres efectos. Es decir, voy a tener 1200 más 350 más 93.6. Bueno, los tres efectos resulta que me darían una reacción hacia arriba. Voy a eliminar el letrerito para tener un poquito más de espacio. Mira, mi reacción hacia arriba vale 1643.6. Ahora, a partir de ese sitio, yo voy a empezar a bajar a una razón de 572 por 70 centímetros. Eso es lo que va a bajar en el primer tramo. Va a bajar 400 unidades. Eso significa que a partir de un valor de 1643.6 menos 400.4, voy a llegar a un 1243.2. Ahora, a partir de ese sitio, va a seguir avanzando, pero a una razón de 70 kilogramos por metro. Es decir, 72 por 0.3 nos va a dar un descenso de 21 kilos, 21.6. Prácticamente no va a bajar nada. Y va a llegar hasta un valor de 1243.2 menos 21.6. Vamos a llegar a un valor de 1221.6 kilos. Ahí va a bajar 1200 kilos.
y va a llegar hasta un valor de 21.6 kilos. Y esos 21.6 kilos al final los va a regresar hasta el cero. Fíjate que ahí tengo mi diagrama de la viga original de cortante. Ahora, este diagrama, si yo lo quiero llevar al diagrama de momento, va a ser un poquito difícil. Bastante difícil. Porque yo tendría que encontrar primero el momento de toda la viga. Vamos a hacerlo, no está tan difícil. Mira, 72 por 1.3 más, sí, más, un paréntesis, 1200, no es cierto, perdón, el primer momento, el de la carga azul, sería 72 por 1.3 por 0.65, cierro. Es el primer momento, ¿no? Ahora, el segundo momento va a ser 1200 por una distancia de 1 metro, cierro. Más el tercer momento va a ser 500 por 0.7 por una distancia de 0.35. Cerramos, cerramos. Y ahí nos está dando un momento total de 1383.4. Ahora, eso lo podríamos verificar. ¿Por qué? Pues porque nuestro esquema sigue siendo la suma de los tres efectos. Entonces, fíjate que nosotros podríamos decir que este resultado tiene que ser la suma de los tres momentos parciales. Vamos a hacerlo. Fíjate que sería un 60.84 más 122.5 más 1200. Y resulta que ahí nos está dando 1383.34. Está un poquito redondeado el valor, pero es el mismo. Ahora, probablemente lo que sí nos cueste más trabajo sería encontrar cómo va variando este momento. Para eso tendremos que encontrar el diagrama de un trapecio. Vamos a hacerlo. Dice, un trapecio tiene por área 1643.6 más 1243.2, cierro entre 2 por, cierro, por un desarrollo de 0.7. Resulta que ahí tenemos un área de 1010.38. Ok, eso es lo que va a subir. Entonces, desde un valor negativo de 1383.4 más 1010.38, pues llegamos a un valor de 300, primero subiendo mucho, luego poco, 373.2. Esta curva es grado 3. No, es grado 2, perdón, grado 2. Ok, la siguiente curva también va a ser grado 2. Y otra vez tengo otro trapecio. El otro trapecio es 1243.2 más 1221.6, cierro entre 2, cierro por 0.30. Y eso va a ser lo que va a subir 369 unidades. Ahora, si yo resto menos 373.2 más 369.72 unidades, llegamos a un valor negativo de menos 3.48. Subimos. Y lo que nos resta es la última área del triángulo pequeñito. Ese triángulo pequeñito es base de 0.3 por una altura de 21.6 entre 2. Y eso nos da el 3.24. Bueno, ahí llegamos con un pequeño errorcito. Pero ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. Ahora, otra vez, esta es una grado 2 y la que sigue también es una grado 2. Ok, ahora, este diagrama de momento flector habría que encontrarle sus áreas para encontrar su diagrama de pendiente. Yo, honestamente, no quisiera cansarte de más, pero lo que nos va a pasar es de que va a bajar en etapas ese diagrama de pendiente. Ahora, lo que sí me interesaba que vieras de este ejemplo es lo último, lo de aquí abajo. Esta suma, que probablemente ya nos pasó por desapercibida, esta suma, si yo sumo los efectos de la viga, de la primer viga aislada, nada más con carga azul, y sumo los efectos de la segunda viga aislada, nada más con carga verde,
y sumo los efectos de la tercera viga con una carga puntual, si sumo esos tres efectos, resulta que voy a encontrar cómo se va a deformar la viga original. Y eso es lo más importante, lo que quería que vieras. Voy a volver a ponerle los signos de igual, más y más. Si sumo los tres efectos, voy a encontrar el efecto de la viga principal. Y pues ya el valor numérico es un poquito lo de menos, así que lo calculamos. Pero les preguntaría hasta aquí. ¿Sí nos queda claro por qué la suma de los tres me da el general? Sí, profe. Ok, ahora, es pregunta. ¿La podemos hacer o no? ¿Quieren calcular ese valor en centímetros o no lo hacemos? Al fin y al cabo es hacer lo que ya sabemos hacer, ¿no? Miren, es muy sencillo. Fíjense, esa sección de madera, calcular su momento de inercia no tiene chiste. Va a ser 20 por 40 al cubo entre 12. Y eso nos da un momento de inercia de 106.667 centímetros a la cuarta. Ahora, el módulo de elasticidad de la madera, por ahí lo pueden checar en el Hibbeler o en el Gerard Timoshenko o en el Piran Johnson, que más o menos nos da aquí unos 70.000 kilogramos centímetro cuadrado. Va a depender del tipo de madera. Puede ser que llegue hasta 90.000, hasta 100.000 o un poquito más. Pero una buena forma conservadora sería estimar unos 70.000. De esa forma, nosotros ya podemos calcular la rigidez E por I y vamos a multiplicar el valor que tenemos en la calculadora por unos 70.000. Y mira, ahí ya tenemos el valor de la rigidez E por I. En esta ocasión tenemos un valor de 7 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cuadrado. 7.46, alguien se pondría especial, ¿no? 7.46. 7.46 por 10 a las 9 kilogramos centímetro. Ese valor nos lo podemos llevar a la parte de hasta abajo y saber cuánto se va a deformar esa viga. No me preocupa tanto en esta ocasión. Fíjate, nos va a quedar que Y max es igual a algo entre 7.46 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y la parte de arriba, ese 637.85 viene en kilos por metro cúbico. Hay que multiplicarlo por 100 al cubo para transformarlo a 6.37 por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro cúbico. Ya lo cambiamos a centímetros. Entonces alguien probablemente se vea pues, un poquito o que se sienta raro con que la parte de arriba y la parte de abajo no están en las mismas unidades o en los mismos valores científicos. Pues lo podemos escribir como 6.37 por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro cúbico entre 74.6 por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro cúbico. Y de esa forma, pues la división es muy sencilla. Te darás cuenta que es bien poquito lo que se deforma. 6.37 entre 74.6 nos va a dar ahí una deformación, una flecha, este ejemplo, de 0.08 centímetros. O sea, ni siquiera llegamos a 1 milímetro, ¿no? Es algo aproximado a 1 milímetro. Es muy poquita la deformación. Pero ojo, está empotrada, ¿eh? Está empotrada. Está empotrada y tiene una sección pues, bastante robusta. 20 por 40 no está tan pequeña, ¿no? 20 por 40, aunque sea de madera, tiene muy buena sección estructural. Bueno, ok. Y no está recibiendo una gran carga, no está recibiendo la carga de un auto. Bueno, ahora, deberemos de cerrar nuestra sesión. Deberemos de cerrar nuestra sesión nada más planteando una idea. Es decir, vamos a sembrar una idea. Así como le hicimos para dividir esta viga en una carga azul, en una carga verde y en una carga puntual,
Así le vamos a hacer en nuestras siguientes sesiones. Y puede ser que alguien nos diga, ¿así de tardado? Sí, así de tardado. Nuestras siguientes sesiones vamos a encontrar, pongamos, y va a ser la primera que vamos a hacer, va a ser una viga doblemente empotrada, pero con una carga puntual. Mira, resulta que esa viga doblemente empotrada con una carga puntual, la vamos a dividir. La vamos a dividir en una viga empotrada con una carga puntual y el efecto del apoyo B lo vamos a dividir en dos fuerzas, una que va hacia arriba y un momento flector. Entonces va a ser una viga con una carga puntual P más una viga con una reacción hacia arriba que se va a llamar BY más otra viga empotrada con un momento de empotre. Momento de empotre en B, momento de empotre en B. ¿Qué quiere decir? Que las últimas dos vigas, lo que nos van a significar va a ser el empotre en apoyo B. Y entonces, fíjate qué maravilla, que a partir de lo que ya conocemos, de lo que hemos venido platicando en el curso, resulta que vamos a poder resolver una viga hiperestática considerándolo como la suma de tres vigas isostáticas, porque las de acá son vigas isostáticas. Pero sumando los efectos de cada una de ellas, vamos a poder encontrar el efecto sobre una viga hiperestática. Es decir, un poco más apegada a la realidad constructiva de muchos sitios. La realidad constructiva es de que muchas de las vigas están amarradas a una columna, amarradas a otra columna, y que en medio, pues lo que yo tengo es una viga hiperestática. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, pues tal vez al inicio esto va a ser una incógnita, las dos van a ser incógnitas, pero eso no nos impide el avanzar. El que nosotros manejemos una literal, una variable, no nos impide avanzar porque sabemos manejar el álgebra, ¿no? Y bueno, pues esa será nuestra siguiente historia o nuestra siguiente clase. De hecho, esta va a ser nuestra siguiente clase, resolver una viga hiperestática con una carga puntual. Y de ahí, bueno, pues vamos a ir resolviendo la dificultad y ese es el objetivo para acabar nuestro semestre, ¿no? De aquí al 20 y algo de junio. Bueno, ya me pasé un minuto, no sé si lo que más me interesa el día de hoy son los conceptos, más que los números. Hoy me interesan los conceptos, que tú vieras que una viga difícil la podemos simplificar en tres sencillas y que el momento aplicado de nuestro primer problema que hicimos, nuestro primer problema que tenía un momento aplicado en un cierto punto, que sepas cómo trabajarlo, ¿no? Eso era lo que más me interesaba del día de hoy. No me interesan tanto los números. Los números se nos van a olvidar, ¿no? Pero lo importante del día de hoy para las siguientes clases van a ser estos conceptos. Bueno, si tienen alguna duda, lo tratamos de aclarar. De todas formas, aunque ya nos pasemos un poquito del tiempo, pero pues lo tratamos de aclarar.